Buenas tardes, esta es la cátedra de gestión de los procesos productivos. Como comenté en la plataforma de Classroom, tengo serios inconvenientes con la computadora, por lo que no se puede realizar una videollamada sincrónica. Por eso, por ese motivo, voy a dejar la clase grabada para continuar con el cronograma de actividades que ya subí en esa plataforma. Eh, lo que vamos a ver en esta clase videograbada es, continuando con la unidad 1 y finalizando, nos quedan ver los sistemas de información que se generan en el interior de las organizaciones, las características de esos sistemas de información y el ciclo operacional de la empresa para visualizar la documentación que se genera. La clase pasada vimos las estructuras de las organizaciones, los elementos de la estructura, como la tecnoestructura, el staff de apoyo, el ápice directivo y el ápice operativo. Y lo que vamos a ver hoy, también vimos la estructura, perdón, la clase pasada, tipos de estructura horizontal y vertical, los niveles jerárquicos, el organigrama, y vamos a ver, también vimos los flujos de la información en la estructura de esas organizaciones que pueden ser ascendente cuando el flujo de la comunicación fluye, asciende de abajo hacia arriba, descendente cuando el flujo de la información desciende de los niveles de los directivos hacia abajo, o también puede ser horizontal cuando están en el mismo nivel jerárquico, o puede ser en diagonal cuando no respeta la estructura formal del organigrama y se cruza la información de un área a otra sin respetar la jerarquía. Hoy, bueno, vamos a empezar a ver la información en las organizaciones. Los elementos de los sistemas de información en las organizaciones van a ser dato, que lo vamos a diferenciar de la información, por qué es necesario la información en las organizaciones, las características que debe tener esa información y la función. También vamos a ver el ciclo operacional de la empresa comercial. Bueno, la información sería el proceso por el cual es de un área, se emite un conjunto de datos, se procesan con una determinada finalidad y se dirigen hacia otro elemento del sistema que puede ser un elemento receptor de esa información. El conjunto de información se denomina datos porque, la información sería el conjunto de datos que se transmiten de una manera ordenada, o sea, procesada, para que sea entendible para el que recibe ese conjunto de datos, denominada información, y a partir de allí pueda tomar decisiones. Los datos sueltos no nos dicen nada. Los datos pueden ser numéricos, cualitativos, dibujos, señales, signos, pero si no están sistematizadas o procesadas, no se convierten en un conjunto ordenado y no se convierte, por lo tanto, en información que es necesaria para poder entenderla e interpretarla. La calidad de los datos que realicen las empresas en todos sus niveles jerárquicos por las personas, los recursos y los procesos que ella haga, deben generar información de calidad, fidedigna, para poder generar información en donde se puedan tomar las decisiones correctas. Bueno, acá en este gráfico se intenta demostrar que existe información en todos los niveles jerárquicos. En los niveles donde están los directivos, se le llama al sistema de información sistema de apoyo ejecutivo. En esa área se generan, se reciben mucha información, tanto interna como externa, y se utiliza para la toma de decisiones ejecutivas, ¿sí? Y de esa forma la empresa o la organización continuar con su objetivo. En los mandos medios, ¿sí? En los sistemas de información se llama del tipo gerencial o de los mandos medios.
Esta información que se procesa en esta área generalmente proviene de información interna que proviene de los niveles eh, que están abajo, ¿sí? Y que se utilizan y se generan con esos datos que se reciben de las áreas subordinadas, se generan informes para una toma de decisiones, tanto gerencial como ejecutiva. En los niveles más bajos o operativos se genera un sistema de información transaccional. Transaccional deriva de la palabra transacción, que es cuando se generan transacciones, que pueden ser en el caso de una organización comercial, las transacciones comerciales que se hacen todos los días, como compras, ventas, ¿sí? Entonces, con esa acción transaccional comercial se genera documentación e información que proviene tanto del sistema interno, que sería dentro de la organización misma, o también puede provenir de afuera con una documentación de otra empresa, una factura, un recibo, que lo vamos a ver al finalizar esta clase. Bueno, entonces la empresa puede tener información interna, que es la que proviene y que genera ella misma dentro de la empresa, o también puede tener información o documentación externa, que es la que se genera afuera de la empresa y la empresa simplemente la recibe. Cuando la empresa maneja información o documentación interna, esa documentación interna también puede ser de uso interno y de uso externo. Un ejemplo sería, por ejemplo, cuando se trata de una empresa comercial, ¿sí? Y internamente no vende nada, pero maneja formularios, maneja documentación interna necesaria para poder realizar sus actividades de forma regular. Por ejemplo, una documentación interna puede ser un formulario de orden de compra de las distintas áreas departamentales de la empresa que necesiten para poder desarrollar su actividad, recursos, insumos. Entonces hay un formulario interno que se llama orden de compra, en donde todos los empleados de distintas áreas ponen lo que necesitan para poder desarrollar su actividad y la persona encargada de compras va afuera y lo compra. Bueno, cuando está dentro de la empresa es interna, cuando está afuera de la empresa y se genera fuera de la empresa es externa. La empresa puede generar una documentación adentro de la empresa y esa documentación va afuera. Significa que es de uso externo. Por ejemplo, cuando hace un recibo o hace una factura de compra o de venta. ¿Sí? Cuando hace una factura de venta, el original va a ser de uso externo porque el original siempre queda para el cliente. Cuando una concesionaria vende un auto, lo que hace es generar una documentación comercial que es el recibo y la factura, que pueden ser tanto interna y externa. Una factura o un recibo puede ser interna o puede ser externa. Cuando la empresa compra mercadería a los proveedores, hace el papel o el rol inverso. Ella se convierte en cliente del proveedor, por lo tanto va a provenir la factura o el recibo externamente y se la va a quedar. Y se procesa diariamente en los libros de contabilidad obligatorios, en los asientos diarios, para quedar registrado en la contabilidad de la empresa. La contabilidad de la empresa puede generar informes tanto diarios como semanales como mensuales para una toma de decisiones efectiva. Bueno, la empresa generalmente comercial, estamos hablando, genera un ciclo que es continuo y repetitivo. Una empresa comercial, que es la que se dedica principalmente a vender mercadería, ¿sí? Simplemente tiene un ciclo continuo, compra mercadería para revenderla, ¿sí? Por ejemplo, los almacenes, los kioscos, los supermercados compran mercadería para venderla. Cuando compra, debe pagar. Si compra a los proveedores, debe pagar. Y para tener beneficio, vende mercadería
para cobrarla y así obtener el beneficio, ¿sí? Con ese círculo que es continuo, se registran operaciones diariamente, semanalmente, mensualmente y se generan informes anuales o semestrales como los libros contables, el libro balance de sumas y balances que son necesarios, que los piden otras organizaciones como los bancos, como la FIP, para saber si nuestra empresa está registrando la contabilidad de forma regular. Bueno, los documentos que genera comercialmente una empresa son todos estos, son todos los documentos comerciales obligatorios. Están los documentos que pueden ser de uso externo o interno, que son los que sirven para concertar una operación, que significa que van a servir, a veces la genera el cliente o un vendedor, ¿sí? Pero sirven para concertar una futura operación comercial. Esto se utiliza mucho en las concesionarias de automóviles porque un automóvil no es un bien de consumo masivo. Uno no va todos los días a comprar un automóvil. Entonces, como es una operación importante, lo que se hace para concertar con más seguridad o efectivizar una posible venta de un automóvil o compra, se hace una orden cuando el comprador, el cliente es el que quiere comprar. Entonces el emite hace una orden de compra o una nota de pedido formal en donde dice ahí que quiere, por ejemplo, comprarse un automóvil o una camioneta Ford de color roja y las condiciones que él propone para pagar son tan, tan, tan. Bueno, esa orden o nota de pedido la recibe un vendedor de una concesionaria y a partir de allí va al depósito, va a los demás empleados para ver si está lo que el cliente está pidiendo, ¿sí? O puede ser al revés, en el caso que el vendedor quiera vender algo y para asegurarse en la transacción, como es algo importante, genera una nota de venta que ahí también genera la intención de vender un rodado, un automóvil, en las condiciones, y ahí pueden aparecer las condiciones, el precio del vehículo, cuándo se va a entregar, ¿sí? Bueno, esas características de la documentación comercial son externas o internas, depende quién las genere, ¿sí? La característica de la orden de compra o nota de pedido y de la nota de venta es que no se contabilizan en los libros obligatorios de contabilidad porque son para preavisar o concertar una futura operación comercial, para asegurar. Bueno, luego los que sí se registran son todos estos que están, que dicen, los documentos que desplazan la mercadería o que promueven la circulación de valores. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ver los documentos comerciales que representan el desplazamiento de una mercadería pueden ser, y todos estos se registran. El remito, la factura y el ticket, ¿sí? El remito, ¿sí? Generalmente es un documento que no tiene valores de precios, sino que tiene valores cuantitativos y datos técnicos de una mercadería. El remito acompaña a la factura, pero sirve para acreditar que el transportista entregó fehacientemente la mercadería al destino que tenía que tener esa mercadería. Y también sirve de control para ver, por ejemplo, Menganito pidió comprar en la nota de pedido o en la orden de compra 10 resmas de hojas oficio, pero en el remito y en la mercadería no salen las hojas oficio, salen hojas carta. Entonces, con la firma se acredita si lo recibió conforme y si no la firma o es porque hubo alguna falla y no era la mercadería que quería.
Bueno, va de nuevo para atrás y se envía la mercadería correcta con un nuevo remito y con una nueva factura. Bueno, cuando el remito se genera en tres partes, una va a quedar para el transportista, otra va a quedar para el cliente y otra es la que genera la empresa que vendió. Cuando la persona recibe la mercadería con el remito que controla en unidades y características específicas de los productos, también tiene la factura que ahí sale cuánto le salió esa compra, ¿sí? Y la factura, si es una suma superior a 5.000 o a 10.000, se genera una factura. Cuando es menor, se genera un ticket. Todas, salvo el remito es para control, no es necesario en los libros contables. Sí, puede ser en el libro de inventario, pero la factura sí va obligatoriamente en los libros de contabilidad. Bueno, y los documentos que promueven la circulación de valores son el cheque, sí, que obra como es un documento de pago que alguien realiza a través de un banco y que cumple el mismo papel que un dinero en efectivo, ¿sí? Nada más que se libra, ¿sí? Para que la persona que recibe el cheque vaya a ese banco donde se emite ese cheque y lo pueda cobrar o depositar. Bueno, luego están los recibos, que son cuando un documento obligatorio que se necesita realizar para constatar que una persona recibió de tal persona determinada cantidad o suma de dinero. Luego están las notas de débito y notas de crédito. La nota de débito es cuando se genera una deuda, o sea, por haber comprado algo. Las compras a veces no se pagan en el momento, se pueden pagar en cuotas o en cuenta corriente o con tarjeta de crédito. Cuando la compra no se efectivizó en el tiempo pactado, tanto sean cuotas como en tarjeta y debe, se generan intereses. Entonces lo que hace el dueño de la empresa para que el cliente sepa que la deuda que tiene está aumentando, es generar una nota de débito. Con esa nota de débito se sabe que el cliente tiene que pagar lo que debe y más sumado los intereses. A veces puede ser al revés, ¿sí? Una nota de crédito se genera cuando el cliente pagó de más, ¿sí? eh, o devuelve la mercadería porque no era lo que necesitaba y para no darle el dinero, lo que le hace es generarle una nota de crédito por ese valor y comprar la mercadería que equivale a ese valor. El resumen de cuenta es un documento que a veces proviene de los bancos para informar a los cuentacorrentistas de un banco o ahorristas el estado de su cuenta. A veces se contabiliza ese resumen porque tiene, por ejemplo, alícuotas de IVA, alícuotas de cuentas por pagar que son necesarios para una mejor contabilidad. Y otro documento obligatorio es el pagaré, que es muy usual en las concesionarias de automóviles, porque se asegura que el cliente va a pagar. Es un documento que ante la ley exige a alguien, compromete a alguien que tiene que pagar fehacientemente las sumas de dinero. Los pagarés es un documento que dice que va a pagar en tal fecha, tal día, la cantidad de sumas necesaria. Bueno, estos serían los documentos comerciales obligatorios ante la ley y ante los libros de contabilidad. La siguiente clase vamos a explicar algunas actividades para realizar en las próximas vacaciones o receso invernal y continuaremos con el cronograma en la vuelta, para realizar a la vuelta del receso invernal. Gracias por su atención.